Y habrá un pueblo sobre la tierra que va a contrarrestar la ola de mal y del pecado que se vive a nuestro alrededor. Mientras aumenta el pecado, vemos muchas veces y escucho entre los hermanos decir, y me da tristeza, hermano, no creo que sea posible vencer el pecado. Hay tanta maldad, hay tanto orgullo, hay tanto odio, y aún entre nosotros como pueblo de Dios, que a veces pareciera que fuese imposible que esto pudiese ocurrir, y que de esta última generación, porque si hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? O sea que esta es la última generación. Los acontecimientos, cuando vamos a las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis, nos muestran, y en especial la profecía del capítulo profético de San Mateo 24, nos muestra, mis amados, que todo casi está cumplido. Pero solo está esperando algo el Señor: que haya un pueblo que viva la experiencia que Él quiere que vivamos antes de que se desate lo que está por desatarse. Y alguien se preguntará en esta mañana, ¿qué es lo que está por desatarse? Pues mis amados, antes de que eso llegue, necesitamos mirar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Necesitamos colocar nuestra mirada en la vida y en el sacrificio de Jesús, donde se revela su justicia y su misericordia. La vida de Jesús revela su justicia. Él vivió una vida perfecta en obediencia para revelar que sí es posible vivir justa y piadosamente delante de Dios, de nuestro Dios el Padre. Y la palabra del Señor nos muestra que Él, aunque sufrió, aunque padeció, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, vivió una vida perfecta para enseñarnos el camino de cómo nosotros también podemos vencer con su poder y con su ayuda y desarrollar ese carácter perfecto que el Señor desarrolló y que es posible que todos podamos desarrollar a través de una vida de obediencia. Quiero que vayamos a ese texto que está allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y quiero que miremos, mis amados, cuán importante es vivir la experiencia de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarnos de todo pecado, inmundicia. Vivir una vida santa delante de Dios. ¿Y es posible que esto se pueda dar? Pues la palabra del Señor lo dice, que sin esa santidad, ¿cuántos podrán ver al Señor? La palabra de Dios dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la ¿qué? Sin la cual nadie verá ¿a quién? ¿Por qué nombra el apóstol Pablo en primer lugar seguir la paz con todos? Porque cuando usted va a la cruz y mira lo que el Señor hizo por usted, cuando usted entrega su vida y su corazón al Salvador y se coloca a cuenta, se coloca a paz, el Señor derrama una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que inunda mi corazón me lleva a vivir una experiencia de armonía, de paz, de gozo, de alegría con aquellos que tengo a mi lado. Si no estoy en paz con Dios, si no he aprendido a humillarme y a reconocer lo que Él hizo por mí en la cruz y a vivir la vida que Él vivió, nunca viviré en paz con quienes tengo a mi lado. ¿Saben? Esta mañana cuando hablaban acerca de los hogares, no quise opinar porque iba a hablar y quería dar ese punto en este momento en relación con el tema. Hermanos, nunca habrá armonía en un hogar, nunca habrá paz, nunca habrá entrega de un cónyuge hacia otro si primero usted no aprende y yo no aprendo a humillarme delante del Señor. Si usted y yo en primer lugar no estamos en paz con Dios, nunca estaremos en paz los unos con los otros. Si usted en primer lugar no aprende a humillarse y a hacer la voluntad de Dios, nunca estará dispuesto a someterse por amor
a quienes tiene a su lado para servirle, a negarse a sí mismo para estar dispuesto a dar lo mejor a quien tiene a su lado. Viviremos vidas egoístas y por eso el Señor lo dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si usted dice llamarse cristiano, haya en ti y en mí el mismo sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hermanos, no hay mayor ejemplo que el del Señor. Él dice en su palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 6: no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. Venció el pecado y nos da el ejemplo, nos da el poder para que usted y yo podamos seguir la misma senda de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si en primer lugar no nos colocamos en paz con Dios, no habrá santidad. Si no estamos en paz con nuestros hermanos, nunca habrá santidad. Hermanos, la santidad no se logra tanto por los años que usted tenga en la iglesia. Yo he visto personas que llevan 20, 30, 40 años y siguen siendo los mismos peleoneros, envidiosos y resentidos de siempre. ¿De qué han servido esos años en la iglesia? He visto entrar y salir a esas mismas personas. ¿Qué ha hecho el tiempo en la vida de esas personas? La verdadera experiencia la podemos adquirir hoy si tomamos una decisión de entregarnos realmente en todos los sentidos para servir y para dedicar mi vida para la gloria y la honra del Señor. Si yo les hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántos hemos? Y el hermano en cierta parte la respondió de cómo su vida ha cambiado desde el momento en que conoció al Señor. Pero le voy a hacer una pregunta. Nos falta mucho por cambiar, pero el Señor nos ha ayudado hasta este momento. Eso que sabemos que necesitamos todavía cambiar en nuestra vida para alcanzar este nivel de santidad que el Señor desea en nosotros, ¿por qué no se lo hemos permitido? Si el Señor ha podido cambiar cosas que creíamos que no podíamos vencer, ha logrado transformar nuestro carácter hasta cierta medida, ¿por qué hay cosas que todavía seguimos aún sabiendo que están mal en nosotros? Y solamente hay una respuesta, hermanos: es porque esas cosas nos gustan y nos agradan y nos sentimos bien practicándolas y no queremos entregárselas al Señor. Por eso en esta mañana necesitamos reconocer que sin esa santidad nadie verá al Señor, porque cada quien tendrá que rendirle cuentas a Dios de la luz que ha recibido. Si usted sabe lo que es bueno, dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 19, pero no lo hace, ya se convierte en un pecador y no hay santidad en su vida, por mucho que profesemos ser cristianos o adventistas del séptimo día. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted contempla la cruz, no solamente debe contemplar la misericordia y el amor de Dios. Hermano, nosotros somos expertos en espaciar no solamente en el amor de Dios. Y sí es importante, porque sin la misericordia y el amor de Dios no hubiésemos recibido lo que no merecíamos, sino hubiésemos recibido lo que ¿qué? Lo que realmente merecíamos. Pero fue gracias a su misericordia que no recibimos lo que usted y yo merecíamos, que era la muerte. Cristo se ofreció a cambio para darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Pero también al mirar la cruz, vemos, hermanos, cuánto costó el precio de nuestras almas, cuánto costó nuestra salvación. Vemos, hermanos, cuán
cuánto sacrificio, cuánto dolor, cuánta entrega, cuánto desprendimiento usted y yo no alcanzamos, y aún dice que no alcanzará la eternidad para comprender el misterio de la piedad. Cuán valiosos somos para el Señor, que el Señor estuvo dispuesto a dejarlo todo, estuvo dispuesto incluso a perderlo todo, para venir a salvarnos, para venir a morir en la cruz del Calvario, hermanos, no para que sigamos en el pecado. ¿De qué sirve el sacrificio de Jesús si al fin y al cabo vamos a seguir en el pecado? Hermanos, eso es lo que quiero que entendamos. Porque a veces somos expertos, como le decía por allí una hermana, en vivir una apariencia de piedad, una vida, y eso fue lo que más le resaltó el Señor a su pueblo en su tiempo. No porque el Señor los quería condenar, era para que ellos vieran su vida hipócrita, su vida de falsedad, su vida engañada. Porque la palabra del Señor en el versículo, quiero que vayamos allí a San Juan capítulo 3 versículo 17, dice que Él no vino, cuando vino, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y aunque a veces el Señor repercutía con palabras fuertes para despertarlos, el único objetivo del Señor era enseñarles su justicia, pero a envolverlos en su misericordia, porque Él los amaba al igual que nos ama a nosotros, que ahora entramos en el escenario de la historia de esta vida. Ellos ya murieron, ellos ya cumplieron su papel, ya tomaron sus propias decisiones, unos para vida eterna y otros para condenación y muerte. Muchos apreciaron y valoraron y vivieron en la justicia y en la misericordia del Señor, pero otros despreciaron el llamado. Otros se airaban cuando les decían la verdad, crujían los dientes, mataban a los propios discípulos. ¿Recuerdan el caso de Esteban? Cómo estos fariseos crujían los dientes cuando él les decía la verdad para redimirlos, para ayudarlos, para mostrarles su condición y que ellos se arrepintieran y doblegaran sus corazones. Hermanos, qué triste que muchas veces uno se encuentra con personas que tratan de decirles la verdad, de ayudarlos, de mostrarles, de indicarles, de abrirles los ojos, y en vez de humillar sus corazones se ponen más bravos. Me da tristeza y me da dolor en el corazón. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dio un valor infinito en la cruz del Calvario. Y el Señor no quiere que ese esfuerzo que Él hizo para perdonar la deuda de nuestro pecado se pierda por seguir en el pecado. No olvide eso, hermano. Si yo continúo en el pecado, de nada servirá la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado será la muerte. Por eso el Señor en su palabra nos muestra en el libro de San Juan, y quiero que vayamos allí al libro de Primera de Juan, cuál es el deseo de nuestro Señor Jesucristo al ser nuestra propiciación por los pecados. ¿Qué es lo que empieza diciendo Juan en el versículo 1 del capítulo 2? Hijitos míos, ¿no qué? ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que están llegando y conociendo de Dios? Hijitos míos, ¿no qué? No pequéis. Pero si alguien viene en esa condición, si alguien viene cargado de dificultades, de problemas, de hábitos malsanos que están destruyendo su vida, si viene con una carga de pecado, aunque el Señor desea que usted no viva de esa manera, el Señor no le rechaza, el Señor le recibe con amor y su misericordia, lo quiere restaurar, lo quiere perdonar, pero el deseo del Señor es que no siga pecando. Amén. ¿Y saben por qué? Porque el pecado es la mayor desgracia que ha llegado a este planeta Tierra, y por causa del pecado es que el mundo se encuentra hoy como se encuentra y va a ser destruido finalmente. Por eso cuando venga la destrucción de este mundo, Dios no desea que el pecado more en su vida, porque la destrucción de cada alma en la cual mora el pecado, hermanos, causará gran dolor al corazón del Señor. ¿Por qué?
porque será necesario destruir el pecado, y si el pecado mora en nosotros, finalmente también seremos destruidos, y es algo que Dios no quiere, porque Él precisamente murió en la cruz para perdonarnos y vivió una vida perfecta para enseñarnos a caminar en obediencia a sus mandamientos, a su voluntad, para que ya no vivamos en el pecado. ¿Cuántos quieren vivir una vida en santidad? Vean lo que dice aquí, cuál es el consejo que Dios nos da. Sígale a la lectura. Dice, porque si alguno ha pecado, hermano, no siga en esa condición. Si usted sabe que lo que está haciendo, si usted sabe que ese temperamento es pecado delante de Dios, que ese corazón lleno de codicia, lleno de amargura, lleno de resentimiento es pecado delante del Señor, humíllese en esta mañana y dígale, Señor, ayúdame, perdóname, pero ayúdame. Muchos solamente queremos el perdón del Señor, qué triste. Pero el Señor no solamente quiere perdonarte. El Señor no solamente quiere perdonarte. El Señor quiere limpiarte de esa maldad. Amén. El Señor quiere que tú vivas una vida en armonía con su voluntad. Y esa vida en armonía con la voluntad de Dios es una vida de paz. Que usted en este momento, si la muerte llegara a su vida, usted pudiera estar tranquilo y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Pero qué tremendo que por un medio temblor ya nos asustamos. ¿Cómo será cuando vengan las grandes señales que van a venir sobre este planeta Tierra? Y las cosas que están por venir, hermanos, vean lo que dice el versículo 2. Para que tengáis memoria, vamos allí, para que las tengas allí en tu memoria, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él aboga por nosotros ante el Padre. Mientras hay vida, hay esperanza, hermano, hermana. Amén. Por eso les hablo con amor y les quiero decir la verdad. Quiero que ustedes no se engañen a sí mismos. Y yo siempre le digo a los amigos, a quienes comparto los estudios bíblicos, a quienes estoy adoctrinando, la iglesia no los va a salvar. Entonces me dicen, entonces no hay que ir a la iglesia. No, por el contrario. Aunque la iglesia no los salva, es el único lugar donde se predica de aquel que los puede salvar y dar vida eterna. ¿Y a quién? Cristo Jesús. Así que cuando vengas a la iglesia, les digo a ellos y les digo a ustedes, no vengan. No vengan en primer lugar a encontrarse con nadie, vengan a encontrarse con el Señor. Vengan a oír la voz de Dios. ¿Saben por qué muchas personas se desaniman y no vuelven? Porque vienen a buscar a un ser humano. Vienen a colocar su mirada en el ser humano, y cuando el ser humano los defrauda, entonces se acaba la vida espiritual para ellos. Coloca tu mirada en el Señor. El Señor lo dijo en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Coloque su mirada en el Señor. Viva cada día para Él. Viva esa experiencia con Dios, hermanos. Y cuando usted vive esa experiencia, viene a escuchar la voz de Dios, viene a estar en reverencia, viene a concentrarse en qué es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, entonces te deleitas en la comunión con tus hermanos. Amén. Pero cuando tú no vienes a tener el encuentro con el Señor, vas a ver miles de defectos. Vas a venir en amargura, vas a venir en odio, vas a venir en rencilla. ¿Por qué? Porque tu corazón no se ha rendido a Cristo. Y la palabra del Señor dice que si no estamos viviendo esa experiencia, de nada servirá la adoración que usted y yo le brindemos. ¿Por qué? Porque debemos comprobar que todo lo que hagamos sea agradable delante de la presencia de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 10, compruebe que todo sea agradable, que todo lo que haga usted agrade a Dios. Pregunto, ¿la manera en que tú vienes, en que tú te dispones para venir a adorar, agrada al Señor? ¿El espíritu con que tú entras a este lugar agrada a Dios? ¿La disposición que tú colocas en este lugar agrada realmente al Señor? Esa debería ser nuestra actitud. Esa debería ser nuestra experiencia. Entonces demostraremos que Él es la propiciación por nuestros pecados, como lo dice el versículo 2. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Saben por qué hay mucha gente atea e incrédula?
por nuestro mal testimonio. Porque decimos ser una cosa, pero a la hora de actuar y de vivir somos otra totalmente diferente. Porque echamos por tierra el evangelio por nuestro mal testimonio. Si la gente viera en nosotros personas que realmente vivieran para Cristo, que estuvieran dispuestos a servirse unos a otros, a amarse, que nomás desde la entrada las personas pudieran percibir eso en nuestra vida, hermanos, no querrían salir de este lugar, verían y sentirían un ambiente diferente al que se vive. ¿Cómo se vive hoy en el mundo? En odios, en rencillas, en envidia. Pregunto, ¿marcamos la diferencia como pueblo de Dios? ¿Es esa la experiencia de nuestros hogares? Nuestros vecinos son impactados por el testimonio de nosotros y quieren, cuando nosotros los invitamos, quieren saber por qué vivimos de la manera que vivimos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos? ¿O cómo la gente sabe que conocemos al Señor y que vivimos esa experiencia? ¿Y cómo podemos saber nosotros? Dice, si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. ¿Y qué nos enseñan los mandamientos? ¿Por qué son tan importantes que revelan si realmente conocemos o no conocemos al Señor? Porque la primera tabla de la ley de Dios me enseña a mí a colocar a Dios en primer lugar y a darle la gloria, la honra y a hacer lo que a Él le agrada y no lo que a mí me agrada. En otras palabras, la primera tabla de la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos, me enseñan a humillarme a mí y a colocar mi voluntad por debajo de la voluntad ¿de quién? De Dios. Y cuando yo aprendo a colocar mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios, va a ser más fácil aprender a amar a mi prójimo. ¿Saben por qué? Porque el Señor me enseñará a amar como Él ama al prójimo. ¿Y cómo nos enseñó el Señor que vivió aquí 33 años en esta tierra, hermanos? La cruz es un reflejo del amor, de la entrega, del servicio, de la humillación que Cristo hizo. Y dice la palabra, sigamos leyendo, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Es un mentiroso. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva el contexto de este versículo. Escucha, a donde quiero llevarlo. Versículo 4, última parte. Y la verdad no está en él. Vamos a mirar si realmente guardamos los mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo se alcanza la perfección de carácter? ¿Cómo llegamos a tener un carácter semejante al de Cristo? Cuando obedecemos y guardamos toda su palabra. No cierta parte de la palabra que me gusta y la otra que no me gusta, dejémosla a un lado. Pero ahora vean lo que dice el versículo 6, que es lo que más me impacta. El que dice que permanece en él, ¿qué dice al final? Debe de andar como él. ¿Cómo se vive la experiencia de la palabra de Dios? ¿Cuándo realmente yo puedo decir que obedezco la palabra de Dios? ¿Cómo lo dice al final? Cuando yo ando como él ¿qué? Cuando yo vivo como él vivió. Cuando yo pienso como él pensó. Y el Señor lo dejó muy claro. ¿Cómo vivió? ¿Cómo pensó? ¿Cómo habló? Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida ¿por cuántos? Por todos. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pregunto, ¿estamos nosotros viviendo esa experiencia delante del Señor? ¿Estamos caminando como Él caminó? ¿Estamos viviendo como Él vivió? Vea lo que dice Testimonios Selectos, página 122. Escucha. Tiempos peligrosos están delante de nosotros. Cada uno de los que tienen conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse. ¿Cuánto? 90, 50, 40%. ¿Cuánto debemos entregar al Señor? Debemos entregarnos en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. No es lo que yo quiera hacer, es lo que a Dios le agrade que yo haga.
Ese ha sido el problema por el cual, hermanos, se ha estancado la santidad de nosotros, por lo cual no se ve la santidad que el Señor requiere del pueblo de la última generación. Pero, hermanos, lo habrá. Por eso el Señor hoy nos trae esta advertencia, sea con nosotros o sin nosotros, sea que usted escuche la voz o no escuche la voz de Dios, finalmente habrá una última generación que desarrollará bajo la disciplina del Señor un carácter simétrico semejante al carácter de Jesús. Se requiere para los eventos que van a venir sobre la tierra, hermanos. ¿Saben qué dijo la pluma inspirada? Cosas que ni siquiera ella podía describir con la pluma son las que vendrán sobre la tierra, y necesitamos estar realmente cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas en vista de la gran crisis final. Hermanos, el diablo y los demonios ya están listos para lo que se viene. Y qué triste que muchas veces nosotros no sabemos ni qué es lo que viene. La ley dominical está por sellarse en Estados Unidos. Y la profecía indica que cuando la ley dominical se haga nacional en Estados Unidos, de una manera rápida se propagará en todo el mundo. Y, hermanos, vendrán momentos de crisis, vendrán momentos de dificultad y vendrá la gran prueba para el pueblo de Dios. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán ¿qué? Serán rápidos. Y por eso, hermanos, necesitamos adquirir ese carácter que nos haga inconmovibles en cuanto a la verdad. Que podamos, a través de su palabra, podamos ver, mis amados, podamos ver muy pronto el retorno del Señor. Y la palabra del Señor dice que debemos estar viviendo esta experiencia. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El Señor quiere hacer esa obra en tu vida y en mi vida. ¿Cuándo? Hoy. Hoy necesitamos entregarnos verdaderamente al Señor. ¿Y cómo debe ser esa entrega? Dice el versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿el Señor quiere todo de nosotros? Amén. ¿Quiere que le entreguemos todo nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo? Vea lo que dice en el libro de Judas. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hace a aquellos que nos entreguemos completamente a Él para ser santificados? ¿Es posible mantenernos sin caída? ¿Es posible presentar Dios un pueblo sin mancha, sin arruga para la gloria de su nombre? Pues aquí en Judas capítulo 1, solo tiene uno, versículo 24 dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y vamos a ir al libro de Hebreos para comprobar contundentemente si es posible, hermanos, alcanzar esa santidad con la ayuda y el poder del Señor. Vean lo que dice este texto, cómo el Señor nos da su ejemplo de obediencia, de justicia. Él reveló en su carne la justicia de Dios, que es la obediencia a la ley, a la santa ley, que es el cimiento de su trono. Y dice el versículo 16: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. ¿Saben por qué el Señor tiene misericordia? Porque Él conoce por carne propia, Él conoce cuán débil es la naturaleza humana.
Él sufrió, dice el capítulo 53 de Isaías, que Él fue experimentado en quebranto, fue despreciado, fue humillado, fue abofeteado, fue escupido, fue insultado. Él sabe nuestro sufrimiento, Él conoce nuestra condición. Pero aunque se hizo semejante a nosotros en cuanto a la naturaleza, dice el versículo, por lo cual debía ser semejante. ¿Por qué debía ser semejante? Hermano, para que cuando usted y yo nos sintamos desfallecer, sintamos que no podemos, podamos agarrarnos de la mano de aquel que es poderoso para sostenernos y podamos decirle: Señor, ayúdame, yo podré si tú me ayudas y me das el poder. Y poder humillarlo delante de Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y dice el versículo: y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y si en aquella lucha quizás caemos en el pecado, el Señor nos dice: no te quedes allí, levántate, yo te doy el poder, no solamente te perdono, sino que te doy el poder para que no continúes en esa condición. ¿Recuerdan esas palabras que le dijo aquella mujer a quien todos juzgaban y acusaban en pecado? Pues el Señor hoy nos las dice a nosotros: ni yo te condeno, en otras palabras te perdono. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor al final de la historia? Pero vete y no continúes más en el pecado, porque si no te va a sobrevenir cosas más grandes. ¿Saben por qué, hermanos, no alcanzamos verdadera paz y felicidad aún cuando nos llamamos cristianos? Porque no queremos que el Señor finalmente nos haga vencedores del pecado, porque no queremos entregarlo todo al Señor. Hay cosas en nuestra vida que sabemos que están mal y más sin embargo las seguimos practicando, las seguimos haciendo. Hasta que usted no descargue todo en las manos del Señor, hasta que usted y yo no nos humillemos completamente, hermanos, no alcanzaremos la verdadera paz que nos lleva a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vea lo que dice el último versículo, versículo 18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Él se coloca como tu ejemplo y mi ejemplo. Él dice: yo fui tentado también, yo también sufrí la tentación, yo también sufrí la debilidad de la flaqueza humana. ¿Recuerda cuando el diablo fue allá al desierto? ¿Cómo se encontraba él físicamente? Se encontraba agotado por 40 días de ayuno, pero más sin embargo su fe y su confianza seguían puestas en la voluntad de su Padre. Y cuando el diablo vino a tentarlo a través de este mensaje, él prefirió, antes que complacer su apetito, que complacer sus deseos, prefirió hacer la voluntad de su Padre. Y por eso le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Jehová. Saben, hermanos, para el Señor las tentaciones que el diablo le colocó fueron las más difíciles que usted y yo, en nuestra flaqueza humana, no podríamos llegar a soportar, y más sin embargo Él las soportó y fue vencedor. O sea que no tenemos excusa. Por eso Él dice: Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y saben por qué fue más difícil para Él las tentaciones que usted y yo afrontamos? Porque Él en un segundo podría haberse librado de ellas. Cuando Satanás le dijo: convierte esas piedras en pan, Él hubiese podido convertirlas fácilmente. Cuando vinieron los soldados para tomarlo, para herirlo, para bofetearlo, para escupirlo, para lacerar su cuerpo y crucificarlo en la cruz, cuando vino esa multitud, Él hubiese podido con su poder acabar a todos. Pero no lo hizo, porque Él quería hacer la voluntad de su Padre y quería seguir el plan que se había trazado para darnos ejemplo de que así como Él soportó, usted y yo podemos soportar con el poder y la ayuda de Él hasta finalmente ser vencedores como Él venció. Amén. El cuerpo es un medio muy importante para desarrollar la mente y el espíritu en la edificación del carácter.
De ahí que el adversario de las almas encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades humanas. Hermanos, si hay algo que está causando deterioro espiritual, mental y moral en la sociedad hoy, es esto que el Señor reveló. El diablo está destruyendo nuestro carácter a través de un estilo de vida que no está conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué pide el Señor? Que le entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y casi la gran mayoría está satisfaciendo y degradando su cuerpo a través de hábitos. Y el diablo lo sabe, porque si hay alguien que estudia el espíritu de profecía y la palabra de Dios, es el diablo. ¿Y saben para qué? Para dañar los planes que Dios tiene para esta última generación. El diablo sabe que debilitando y degradando nuestro cuerpo, nuestra mente será vulnerable y fácil de dominar. Una mente debilitada y degradada por un cuerpo debilitado y malsano es la presa más fácil del enemigo para meterse en la mente del ser humano y dominar. Hermano, yo me quedo admirado hoy cuánta gente está endemoniada, cuánta gente está desquiciada, cuánta gente está deprimida hoy. Y aquí está la causa: la degradación de nuestras facultades físicas a través de hábitos pecaminosos que están destruyendo nuestra salud, cuando nuestro cuerpo debe ser el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Todo nuestro ser debe estar bajo la disciplina del Señor. ¿Hay algo que está destruyendo su salud? Sométase a la disciplina del Señor y pídale perdón. Y dígale: Señor, voy a cambiar mi estilo de vida. ¿Ha dejado el Señor bastante luz en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo? Sí. En especial, ahora sí estamos cayendo en cuenta por qué el mensaje de salud en este tiempo. Quizás no lo veíamos con tanta claridad antes. Ahora la iglesia ha abrazado este mensaje porque se ha convertido en una necesidad. Casi la mayoría de quienes asisten a las iglesias están enfermos. Y hermanos, esa debilidad física repercute en la mente, en el carácter y en la espiritualidad. Y si nuestros cuerpos están debilitados y degradados, ¿cómo podremos brindarle un servicio perfecto, agradable y vivo al Señor? ¿Saben? Las cosas que están por venir requieren el 100% de nosotros. Muchos tendrán que ser llevados a la tumba por consecuencia de enfermedades que han acarreado en los malos hábitos de vida, y tendrán que ser llevados a la tumba y no podrán formar parte de la última generación que verá venir al Señor en las nubes de los cielos vivos, y no pasarán por la muerte porque no serán capaces físicamente de soportar los tiempos de hambre, de espera, de apuro que van a venir para el pueblo de Dios. Ahorita estamos cómodos y qué bonito que estemos adecuando este lugar, pero pronto, dentro de unos pocos años, hermano, esto tendrá que ser dejado. Cuando el nuevo orden mundial tome poder en este mundo, hermanos, las cosas van a cambiar. Y ahí saldrá a relucir quienes realmente se están sometiendo a la disciplina del Señor. Quienes verdaderamente están viviendo de acuerdo, aún así dice el Señor, muchos se venderán en aquel día porque no viven completamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay algo en lo cual usted vive de acuerdo a su voluntad, por ese lado el diablo lo va a destruir. Necesitamos una entrega completa, y ese es el objetivo de la verdadera educación.
¿Cuál es el objetivo de la verdadera educación? No la que el mundo enseña, la que Dios nos enseña. ¿Cuál es? Vea lo que dice la inspiración en el libro de la educación, página 13. La verdadera educación abarca, ¿cuánto? Todo el ser. Y aquí, hermanos, a veces somos expertos en la parte espiritual. Pero la Biblia y la inspiración, y acabamos de leer en Tesalonicenses, que el Señor quiere santificar todo nuestro ¿qué? Ser. Y aquí revela a través de la inspiración que la verdadera educación abarca ¿cuánto? Todo el ser. Y todo el periodo de la existencia accesible al hombre es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. En otras palabras, si yo estoy bien espiritualmente, pero estoy degradado físicamente a través de malos hábitos, no estoy en santidad delante del Señor. Porque el Señor, ¿cuánto quiere santificar? Todo nuestro ¿qué? Todo nuestro ser. Si yo no le presto atención a lo que estoy metiendo a mi mente, no estoy en santidad. Porque muchas veces no estamos dispuestos a servir al Señor, a hacer la obra que el Señor nos hace, a entregar lo mejor de nosotros. Como lo decía por ahí un hermano, no ser tacaños para servir a Dios. No solamente con el dinero. A veces se necesita fuerzas, a veces se necesita ayuda, a veces se necesita tiempo, talentos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos todos realmente comprometidos? Pues si no estamos siendo comprometidos en entregar todo lo mejor de nosotros, hermano, no se está cumpliendo el objetivo de la verdadera educación, que es que cada miembro de la iglesia, cada miembro de este lugar esté 100% comprometido con todo lo que Dios le ha dado, con su cuerpo, con su mente, con su tiempo, con sus recursos, con sus talentos. Que los disponga, hermano, porque si usted y yo no los disponemos para servir, nunca vamos a crecer a la imagen y semejanza del Señor. Nunca vamos a llegar a ser semejantes a Él. Cristo no vivió una vida de ociosidad. Él dijo y Él lo demostró: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. ¿Por cuántos? Por todos. Por eso necesitamos volver a la cruz y recordar que Él lo dio todo allí. Y Él exige también todo de nosotros. Él fue el primero. Escucha, antes de pedirnos a nosotros que lo demos todo, Él lo dio. Así que no tendremos excusa en el día final si no lo damos todo. Cuando Él le pida cuentas a usted de todo lo que Dios le ha dado, y que usted en su capacidad puede entregarlo, puede darlo, al humillar su corazón y al dejar de vivir esa vida egoísta, cuando Él venga a pedirte cuentas, si no lo diste todo, Él será el mayor testigo. Y quiero terminar con este texto que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10. Hermano, este texto me duele mucho leerlo, pero me toca leerlo porque quiero hacer un llamado en esta mañana. El Señor desea llevarnos al cielo, desea que formemos parte de esta última generación. Pero si seguimos viviendo en el pecado, nunca podremos formar parte de esta generación que verá venir al Señor en las nubes de los cielos. ¿Y saben por qué? Por algo en particular. Los únicos que podrán morar delante de las llamas eternas, y la Biblia dice que las llamas eternas son el Señor, es su presencia, su gloria, su poder, su majestad, son aquellos que vivan en santidad. Por eso el texto inicial dice: sin la santidad nadie podrá ¿qué? ¿Por qué? Porque el pecado no puede morar delante de la presencia de Dios. La gloria, la presencia y el poder de Dios es fuego consumidor para el pecado. Y por eso este texto nos da una solemne advertencia, hermanos. Ya el cielo lo dio todo. Ahora el cielo pide todo de nosotros para que algún día podamos habitar delante de su presencia por los siglos de los siglos, y la muerte de Jesús no sea en vano, porque el Señor desea la salvación para todos. Pero el Señor nos dice algo: si seguimos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y se nos acaba el tiempo de gracia y de oportunidad, y usted muere hoy y sabe que está haciendo las cosas mal, aún sabiendo la verdad y sabiendo lo que debe de hacer, no lo está haciendo,
dice la Escritura, ya no quedará más sacrificio por lo que, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. En el tiempo de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 que atestiguaban acerca del pecado de cualquier persona, la persona debía morir en ese momento. Pero ahora vea lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted y yo vivimos en pecado sabiendo que eso está mal en nuestra vida? Estamos pisoteando el sacrificio de Jesús, echando por tierra el valor tan grande que el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Le estamos diciendo al Señor, a mí no me importa lo que usted hizo, yo quiero seguir en el pecado, no importa si usted murió por mí, a mí me gusta lo que hago. Con nuestra vida le estamos diciendo eso al Señor. ¿Y saben por qué? Ahí lo dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia? ¿Saben por qué el Espíritu de Dios se está retirando? Porque hay muchas personas que están despreciando el llamado del Señor. Y no sé si tú seas una de esas, que por tanto tiempo el Señor te ha venido llamando y tú insistes en seguir la vida que llevas y no hay un cambio y una humillación verdadera producida por un verdadero arrepentimiento. Hermanos, cada alma es valiosa para Cristo Jesús. Cada uno de ustedes es valioso para el Señor. Fuimos comprados con su sangre. Él derramó su propia vida para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero la única manera en que eso puede ser una realidad en nosotros es cuando hay un verdadero arrepentimiento y reconocimiento del pecado, y con su poder y con su ayuda podamos apartarnos para siempre de todo lo que ofende a Dios y podamos vivir en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. ¿Cuántos en esta mañana les gustaría decirle, Señor, yo hago para ti y quiero vivir a la altura del valor que me diste en la cruz del Calvario? Amén.